La vez anterior hemos estudiado el don de liderazgo en la Biblia y vimos que un líder es vimos qué es un líder, qué características tiene una persona que tiene este don y también lo que sucede cuando este don de liderazgo es mal usado. Si no lo escuchaste, lo puedes buscar después en el internet y lo puedes estudiar en la palabra de Dios. Sí. Y habíamos dicho que, a diferencia del mundo en que vivimos, el liderazgo en la Biblia no es poder. No es poder, sino que es servicio. Es servicio. Es todo lo contrario a lo que vemos en el mundo en que nosotros vivimos, donde el líder es el que mandonea a otros, es el que pisa a otros, es el que abusa de otros o es el que hace uso de poder. Sin embargo, en la Biblia, si vemos el ejemplo de nuestro Señor Jesús, que siendo el Hijo de Dios vino para servir y no para ser servido, vemos que en la Biblia el líder es el que cuida y el que guía a un grupo hacia una meta. Habíamos dicho que el liderazgo en la Biblia es cuidar y guiar de un grupo llevarlos hacia una meta. Es por eso que si Dios te puso como líder en tu casa, como líder de tu hogar, en el trabajo, en la iglesia o donde estés, es para que le sirvas, para que cuides y guíes a otras personas a una meta. Ese es el propósito que Dios te da. Pero cuando yo digo que el liderazgo es servicio, para poder entenderlo, hoy quiero dedicar este día a ver algunos ejemplos en la Biblia de líderes, ¿sí? Para que ustedes puedan entender hasta qué punto el liderazgo es servicio. Así que vamos a ver, he tomado 4 vidas en la Biblia, 4 personajes, y vamos a ver juntos algunos ejemplos de liderazgo, diferentes tipos de liderazgo o líderes en la palabra de Dios, ¿sí? En primer lugar, quiero compartir con ustedes acerca de un líder de la Biblia llamado José. José es el líder traicionado o herido. El líder traicionado o herido. En Génesis capítulo 37 en adelante, Génesis es el primer libro de la Biblia, en Génesis capítulo 37 en adelante tenemos la historia de un muchacho llamado José. José, después si no conoces la historia puedes leerlo en tu casa, es una historia muy hermosa, muy conmovedora la de José. José era un muchacho que recibió un sueño de parte de Dios. Dios le dio un sueño de que un día él iba a ser un gran gobernante. Sin embargo, sus hermanos se enojaron con él, ¿sí? Tenían celos, así que lo quisieron matar primero y después dijeron, no lo vamos a matar, nada más lo vamos a vender como esclavo. Así que lo vendieron como esclavo y le mintieron a su papá y le dijeron que José había muerto. Dicho sea de paso, José era favorito de su papá, porque lo había tenido en la vejez, dice la palabra, y Jacob, su padre, lo prefería sobre sus hermanos y eso le creó graves problemas con su familia. Esto nos enseña que cuando un padre tiene favoritismo por uno de sus hijos, le crea problemas con sus hermanos. Se crea ruptura de la relación con los hermanos. Y eso le pasó a José. Y José, sus hermanos lo vendieron como esclavo y José fue herido y traicionado por sus propios hermanos, por su propia familia, ¿sí? Así que primeramente fue un líder herido por su propia familia, por sus propios hermanos. Luego dice la palabra de Dios que lo llevaron a Egipto y una vez allí lo vendieron a un hombre llamado Potifar, un hombre rico, ¿sí? Que lo tuvo en su casa. Y José fue fiel a su amo, trabajó duramente, pero la esposa de Potifar puso sus ojos en José y mintió contra él y José fue enviado a la cárcel injustamente, ¿sí? Dice la historia, ¿sí? En segundo lugar, José fue herido no solo por sus hermanos, fue traicionado por lo que estaban sobre él, sobre su amo y la gente que estaba en autoridad sobre él. Y una vez en la cárcel, él estaba en la cárcel injustamente, dice que él ayudó a los que estaban con él, ¿sí? A sus compañeros. Y 2 de sus compañeros habían sido empleados del rey. Y José les interpretó un sueño, les ayudó
Y cuando estos salieron de la cárcel, José les dijo, no se olviden de mí, háblenle al rey, díganle que yo estoy aquí injustamente y que me ayude. Y ellos dijeron, no nos vamos a olvidar, quédate tranquilo, José. Salieron un pasito fuera de la cárcel y se olvidaron completamente del amigo. Esos son amigos. Y José se quedó 2 años más en la cárcel. José fue herido y traicionado por sus compañeros que tenía alrededor. José fue un líder herido y traicionado por los que tenía arriba, por los que tenía abajo y por los que tenía al costado. Y la realidad es que el líder muchas veces es traicionado y es herido, por los de arriba, por los de abajo y por los de alrededor. ¿Te ha pasado alguna vez algo así? Lo cierto es que todos nosotros somos heridos todos los días y todos los días herimos a otros, porque estamos en el proceso de crecer y en el proceso de madurar. Y a José le pasó eso justamente. Él fue herido por los de arriba, los de abajo y los de alrededor. Ahora, José podría haber pensado lo siguiente. Él podría haber pensado, Dios me dijo que sería un gobernante y sin embargo ahora estoy preso y olvidado 2 años aquí. Yo estuve loco en creer ese sueño, porque mire cómo terminé. Tal vez José haya estado a punto de perder ya sus sueños y más tarde, cuando un día el faraón lo manda a llamar y le dice, tuve un sueño, quiero que me lo interpretes, pues yo escuché que tú eres bueno para esto. José seguramente habrá tenido de ganas de decirle al faraón, ni me hables de sueños, ni me hables de sueños, yo no creo en sueños, mejor que tú tampoco creas, porque si no te va a ir como a mí me fue. Pero no fue así lo que José respondió. José no perdió sus sueños y la razón por la que él no perdió su sueño, a pesar de haber sido herido tantas veces, se encuentra en Génesis capítulo 39, versículos 2 y 3. Génesis 39, versos 2 y 3, encontramos la razón por la que José, a pesar de haber sido herido, continuó creyendo en los sueños que había recibido. Dice Génesis 39, 2 y 3, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Jehová estaba con él. Génesis 39, 20 y 21. 20 y 21, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José, y le dio su misericordia, y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Una y otra vez repite esta palabra, y Jehová estaba con José. Si Dios te ha puesto como líder en tu trabajo, en tu casa, en tu hogar, en la iglesia o en donde sea, Dios te dio una tarea y Dios promete no dejarte, estar contigo. Probablemente si Dios te ha puesto como líder en algún área, vas a ser herido, te van a traicionar, te van a fallar y te van a defraudar. Algunas personas sin quererlo, otras a propósito. Pero eso te va a pasar. Sin embargo, José no perdió su sueño. Y va a haber momentos en que tal vez tú, viendo todo eso, hasta pierdas tus sueños, pero la clave para no caer en la amargura, en la desesperanza o el desánimo es esta: saber que Dios te encargó esa tarea y que el mismo Dios va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando tú te ves en esa situación y sabes que hay un Dios que está contigo, entonces las cosas se ven diferentes. Luego José llegó finalmente, después de muchos años, a ser el gobernador de Egipto, tal como Dios lo había planeado. Al final de su vida, le dijo a sus hermanos estas palabras, Génesis 50, 20. Génesis 50, 20. Génesis 50, 20. Me encanta este pasaje.
Génesis 50:20, José le dijo a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy y mantener en vida a mucho pueblo. Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Sí. Cuando el líder puede ver la mano de Dios en todo lo que le pasa, entonces su corazón no se amarga. Si tú no puedes ver la mano de Dios en las circunstancias que estás viviendo, te vas a amargar o te vas a caer. Pero cuando puedes ver que Dios está detrás de todo lo que pasa y que nada se le pierde a Él de su vista, entonces vas a saber que Dios todo lo cambia para bien. José es el típico líder herido y traicionado que confió en que Dios estaba con él. ¿Qué vas a hacer tú cuando te sientas herido o traicionado por las personas? ¿Vas a poder decir, Dios está conmigo? ¿O vas a ver en las personas que te quieren hacer mal? José es el líder herido y traicionado que confió en que Dios estaba con él. Número 2, el segundo personaje es Moisés. Moisés es el líder rechazado. Es el líder rechazado. Éxodo 2:14. Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Éxodo 2:14. Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. La historia dice que Moisés era hebreo, pero había sido adoptado por la hija del faraón de Egipto. Moisés se crió como un príncipe, recibió la mejor educación, fue a las mejores universidades de Egipto. Y cuando él creció, él estaba preparado para ser un líder de su nación. Sin embargo, él quiso defender a su pueblo que estaba esclavo en Egipto. Y dice la palabra de Dios que cuando él quiso defender a su pueblo, fue rechazado. ¿Y a ti quién te puso por líder entre nosotros? Y hay ocasiones en que el líder es rechazado. ¿Sí? Hay personas que a veces en ocasiones se retiran y te van a dejar solo o sola. ¿Sí? Hay otros que te van a decir: ¿y a ti quién te puso? ¿De dónde saliste? ¿Quién eres tú para decirme a mí? ¿No? Si eres líder de tu hogar, hay veces que tus hijos te van a decir: pero ¿por qué tengo que obedecerte si ya estoy grande? Y te van a rechazar. Y eso es lo que sucedió con Moisés. Y Moisés había nacido y preparado para ser un gran líder, pero fue rechazado y tuvo que huir al desierto porque él cometió un error grave, y es que mató a un hombre. Y huyó al desierto, y dice la palabra de Dios que permaneció en el desierto por 40 años cuidando las ovejas de su suegro. Y allí se quedó. Ahora piensen por un momento en un líder que ha sido preparado y capacitado para lo mejor. Y él estaba allí en el desierto cuidando unas ovejas que ni siquiera eran propias. Fue un tiempo humillante para la vida de Moisés, porque perdió todo lo que humanamente hablando él podría haber tenido para jactarse. Y fue un tiempo humillante porque todo desierto es humillante y no nos gusta estar en el desierto. Así que Moisés debe haber pensado en ese momento, 40 años estuvo: yo fui un tonto en crearme un líder. Mi tarea es cuidar estas ovejas, no es hacer grandes cosas. No es liberar a la gente, no es tener grandes ministerios, ni tampoco grandes planes. Esto no es para mí. Yo nada más estoy para esto. ¿Qué había pasado con Moisés? Perdió el fuego. Se había apagado
el fuego que él tenía. Y a todo líder llega un momento que cuando es rechazado, el fuego se apaga. Pierde la pasión, pierde la visión, pierde el rumbo, pierde la convicción. Y eso le pasó a Moisés. Moisés es el líder que al ser rechazado perdió el fuego. Perdió el fuego de soñar con lo que Dios quería para él, perdió el sueño de cuidar a la gente que él amaba, perdió el sueño de guiar a los suyos y perdió el sueño de conducirlos a una meta. ¿Te pasó alguna vez? Empezar a pensar, ya no hay nada importante para mí. Voy a acabar mis días en la nada, porque no soy nada. Y todo líder llega a un momento de su vida en que piensa, no soy nada. Pero es en ese momento, en medio de ese desierto donde no había nada, y donde Moisés llegó a sentirse nada, que Dios le habló. Y dice la palabra de Dios que Dios habló a él en ese momento, en el medio del desierto, a través de una zarza ardiente. Éxodo 3, 1 al 4. Éxodo 3, 1 al 4. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora a ver y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a venir, lo llamó desde Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí, heme aquí. Dice que Moisés en ese momento en que se sintió nada y dijo, yo no soy nada y ya no hay nada para mí, en ese momento dice que él vio a lo lejos, en medio del desierto, una zarza ardiendo. Una zarza es un arbusto que está seco, completamente seco, y estaba prendido fuego. Lo normal es que cuando se prende fuego a un arbusto seco, se consume y se apaga. Pero a él le llamó la atención que miraba esa zarza y el fuego seguía sin consumirse, sin apagarse. Y tuvo curiosidad y se acercó. Y cuando se acercó, Dios le habló a través de esa zarza. Y Dios estaba allí y Dios le habla a Moisés y Moisés vuelve a escuchar la voz de Dios. Y fue allí donde vio la presencia de Dios. Y eso cambió todo en él. ¿Cuál fue la clave de Moisés? Él fue rechazado y perdió el fuego. ¿Cuál fue la clave? Que vio la presencia de Dios. Hoy día hay muchas personas que son como Moisés, que pierden el fuego en algún momento, pero se necesita de zarzas ardientes, de personas, cristianos, que continúan ardiendo con pasión, sirviendo al Señor con alegría. Y son esas personas que son como zarzas ardientes, las que hace que el que ha perdido la pasión por Dios se sienta atraído. Y a través de esas zarzas, de esos cristianos ardiendo y con pasión por Cristo, las personas se sienten atraídas y pueden ver el fuego de la presencia de Dios. Y cuando hay cristianos que arden por el Señor, que sirven al Señor con el gozo de Dios, llenos del Espíritu Santo, son personas que pueden desafiar a otros a volver a levantarse.
Y cuando hay personas que han perdido el fuego y ven a alguien que está ardiendo de pasión por el Señor, su corazón empieza a volver a levantarse como lo hizo Moisés. Y Moisés es el líder rechazado que perdió el fuego, pero la presencia de Dios a través de una zarza volvió a darle vida. Y Moisés se levantó en medio del desierto para volver a servir a Dios. Número 3, el tercer personaje, se llama Caleb. Caleb es el líder no escuchado en su opinión. Caleb es el líder no escuchado en su opinión. Hay ocasiones en que los líderes tienen ideas grandiosas. Tienen consejos vitales, pero a la gente que está alrededor eso no le parece. Y entonces le dicen, tu idea no sirve. Todo líder experimenta en algún momento de su vida que su grandiosa idea es menospreciada. Eso le pasó a Caleb. Caleb es el líder no escuchado en su opinión. Números 13, 30 y 31. Números 13, 30 y 31. Números está después del Levítico. Números 13, 30 y 31. Cuando el pueblo de Israel estaba por llegar a la tierra prometida, antes de llegar ahí, antes de tomar posesión de la tierra, enviaron 12 líderes para que vayan a mirar y traigan informes de qué tal estaba la situación. ¿Sí? Y Josué y Caleb estaban entre los 12. ¿Sí? Y versículos 30 al 31 dice así. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de la tierra, porque más poderosos somos nosotros que los que están allí. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Josué y Caleb dijeron, la tierra es buena, vamos a tomarla porque Dios nos mandó y Dios va a estar con nosotros y la vamos a poder tomar. Eran 2, pero el resto del equipo eran 10 y el resto de los 10 restantes dijeron, no se puede. Sí. Y los amigos votaron y ganó la mayoría. Y más pudo la opinión de la mayoría que la de que Caleb decía. Caleb decía, vamos ahora, Dios nos va a ayudar y vamos a poder tomar la tierra. Y la gente le dijo, tu idea no sirve. Muchas veces el líder de Dios viene con una gran idea. Tal vez tú como jefe de familia vienes a tu familia con una gran idea y tu familia te dice, tu idea no sirve. Tu idea no sirve. Muchas veces eso pasa. ¿Te pasó? Cuando los que están alrededor no valoran tu grandiosa idea y te dicen, lo que estás diciendo no sirve, ¿qué haces? ¿Te enojas? ¿Te amargas? ¿Abandonas tus sueños o te desanimas? Se desaniman, dice ahí. Caleb es el líder que no es escuchado. Pero él lo que hizo, no se desanimó, no se enojó, no se amargó, no dejó su sueño. Lo que hizo es que él confió en Dios y siguió sirviéndole a él, a pesar de que él no fue escuchado. Y gracias a que él puso su confianza en Dios y siguió adelante, como si nada, él pudo mantenerse en ese sueño.
qué Caleb pudo seguir adelante, a pesar de que su idea no fue escuchada? ¿Por qué no se amargó? ¿Por qué eso no se desanimó? ¿Por qué no abandonó? La razón es que él conocía muy bien a Dios. Conocía íntimamente a Dios. Y sabía que el Dios de la Biblia es un Dios al que nada se le escapa. Y tiene el control de todo. Y hasta un cabello de nuestra cabeza que se cae, Él lo sabe. Y si todos dijeron que no, y nadie lo escuchó, aún eso está en la mano de Dios. Entonces Él confió. Pudo confiar porque conocía al Dios al que estaba sirviendo. Y dice la palabra de Dios que Él continuó con su sueño de conquistar la tierra por 40 años más. ¿Sí? No importa lo que dijera la gente. Y a los 85 años, mucho después, 40 años después, Caleb vio cumplido su sueño. Y la gente que estaba alrededor le dijeron, tenías razón. Después de 40 años le dijeron, tenías razón. ¿No? Si yo fuera Caleb, le diría, pero yo no se los dije hace 40 años atrás, desde el principio, si me hubieran hecho caso. Pero Caleb no hizo eso. Caleb sabía que había un tiempo, que había un plan y que Dios tenía el control de todo. Y se mantuvo joven y a los 85 dijo, yo todavía estoy joven para tomar esa tierra porque Dios me la prometió. Y así lo hizo. ¿Quieres mantenerte joven? ¿Quién quiere mantenerse joven acá? ¿Quieres mantenerte joven? Conserva tus sueños y sigue al Señor. Conserva tus sueños y sigue al Señor. Los que envejecen son los que abandonan sus sueños. Así que como líder, cuando encuentres con estrés, problemas, desánimo, tentaciones, menosprecio, cuando la gente te diga tu idea no sirve, pon tus ojos en Dios y sigue adelante, agradándole a Él como lo hizo Caleb. Sí, Dios premió a Caleb al final. La clave para Caleb fue seguir, ¿sí? Y servir al Señor y confiar en Él, dejándolo todo en sus manos. ¿Sí? Si confías y descansas en Dios, Él va a darte tu recompensa. Las personas no siempre van a entender, pero la recompensa nuestra viene del Señor. ¿Sí? Dios nunca nos deja sin recompensa, aunque no te escuchen. Y número 4, el último personaje, Juan el Bautista. Juan el Bautista es el líder que hizo lo mejor sin resultados. Cuando uno mira la historia de Juan el Bautista no hizo nada malo en su ministerio. No podemos encontrar un error, algo que se haya equivocado. No lo encontramos. Fue una persona obediente a Dios, sumamente obediente. Pero desde el punto de vista humano, las cosas, los resultados fueron malos. Juan el Bautista obedeció a Dios en predicar la palabra, pero terminó en la cárcel y al fin le cortaron la cabeza. Seguramente cuando Juan estaba en la cárcel, él se habrá preguntado en algún momento, ¿por qué si yo fui obediente a la voluntad de Dios? ¿Por qué si hice todo lo que Dios quería que hiciera, pareciera que todo salió mal? ¿Alguna vez te preguntaste eso? ¿Qué haces lo que Dios quiere que hagas? Y miras el resultado y no coincide. Y tú dices, ¿qué pasó acá? ¿Por qué si hice lo que el Señor quería que haga, las cosas salieron mal? Y si nos ponemos en el lugar de Juan el Bautista, que estaba preso en una celda oscura y fría, él habrá pensado, pero si hice lo que Dios quería, ¿por qué salió todo mal? ¿Por qué estoy acá y me van a cortar la cabeza? Y cuando él estaba allí, seguramente habrá pensado, ¿será que me habré equivocado? Y es lo que piensa toda persona cuando las cosas no salen según lo que espera. Cuando las cosas no salen según lo que esperamos, nuestra tendencia es desanimarnos o sentirnos confundidos. ¿Será que me equivoqué? Así se sintió Juan.
¿Y qué fue lo que hizo en ese momento? Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 2 al 6. Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 2 al 6. Nos da una clave. Mateo 11, 2 al 6. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Estando en la cárcel, Juan envió a sus discípulos a que le preguntaran a Jesús. Y Jesús le respondió, y esa respuesta llegó a Juan. Yo me imagino a Juan escuchando ese informe de parte de sus discípulos y en medio de esa oscura cárcel decir: ¡yush! Estamos en lo correcto. Cuando uno pierde el rumbo y todo se hace oscuro y Jesús te da una palabra, ves el fondo del túnel. Ves una luz chiquita al fondo del túnel, pero estás sabiendo de que estás en el camino correcto. Cada vez que tú te encuentres en situaciones en que te sientas confundido y digas: ¿por qué si hice lo correcto? ¿Por qué si obedecí la palabra de Dios todo salió tan mal? Pregúntale a Jesús. Pregúntale. La clave de Juan fue preguntarle a Jesús cuando él no entendía lo que estaba pasando. Y el líder de Dios, cuando no entiende lo que está pasando, le pregunta a Jesús. Y Jesús te contesta, te da una respuesta que te hace seguir adelante, aunque todo se vea malo. Así que al chocar con los problemas, puedes preguntarle: Jesús, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué está pasando? No entiendo. ¿Será que me equivoqué? ¿Es esto realmente lo que tú querías para mí? Y aunque esté todo dado vuelta, cuando Dios te habla, vas a poder decir: ¡yosh! Sigamos adelante, porque allá se ve al fondo la luz que está al final del túnel. Estamos en lo correcto. Siempre Jesús te va a contestar y te va a dar la luz al final del túnel. ¿Qué hace el líder de Dios cuando las cosas no salen bien? No abandona la carrera. Se mantiene ardiendo por hablar con Jesús. Juan el Bautista siguió ardiendo hasta el último segundo de su vida por haber escuchado la palabra de Jesús. Cuando como líder de Dios las cosas no salgan y no entiendas, pregúntale a Jesús y Él te va a dar la respuesta que te va a ayudar a llegar a la meta. Así que cuando nosotros no entendemos, necesitamos preguntarle a Él. Eso es lo que hizo Juan el Bautista y es lo que necesitamos hacer todos nosotros. El pastor Cortázar, de la iglesia de Monterrico, que es quien nos ayudó, nos compartió el proyecto de Alma para aquí, para Japón. Él me contaba una vez que cuando comenzó el proyecto con los matrimonios, todo empezó a salir muy mal. Todo empezó a salir, salió bien muchas cosas, pero también muchas cosas salían mal. Y entre ellas es que muchos pastores conocidos y amigos lo llamaron aparte y le dijeron: te estás desviando un poquito del camino, te estás apartando de la fe, cuidado, este proyecto me parece que no es. Y cuando uno empieza a ver que las cosas no salen, empieza a confundirse. Y uno necesita preguntarle: Señor, ¿será que me equivoqué o estoy todavía en lo correcto? ¿Es esto lo que querías
o escuché otra voz? Y él decía que sus mejores amigos le decían, no, te estás equivocando, te estás saliendo del camino, esto de alma no es de Dios, no es así. Y entonces él en ese momento le preguntó al Señor y el Señor pudo darle una luz y darle la visión para seguir adelante. Después de pasó el tiempo, todos le decían, tenías razón, era de Dios, era bueno. ¿No? Y así es. Los que están opinando después van a decir, estaba en lo correcto. Lo importante es preguntarle al Señor. Así que 4 personajes, 4 tipos de líderes, ¿sí? Que la palabra nos da como ejemplos para nosotros seguir. Cuando nosotros observamos los líderes en la palabra de Dios, nos damos cuenta que cada uno de ellos son líderes formados en medio del dolor. En medio del dolor. Así que cuando Dios quiere usar a alguien, lo que hace es pulirlo. Así lo hizo con estos 4 y con todos los que están aquí en la Biblia y con todos nosotros. Sí. Dios usa una gran lima. ¿Sabe lo que es una lima, no? Bueno. Nosotros somos como una piedra que está en bruto y tiene muchas aristas del orgullo, del egoísmo, de la vanagloria, de tantas cosas, de la carnalidad nuestra, tantas cosas. Y si tú quieres que Dios te use, Dios agarra una lima bien grande y te la pasa por encima y te pule. Esa lima tiene formas diferentes, ¿no? A veces esa lima tiene forma de un problema, a veces esa lima tiene forma de alguien que te hace gym en el trabajo, a veces esa lima tiene forma de los hijos que te hacen doler la cabeza. Y Dios va usando esa lima para ir quitando las asperezas que hay en nuestras vidas, ¿no? Y eso es lo que hizo con cada una de estas 4 personas. Y duele eso a veces, duele. No nos gusta, ¿sí? Y todos, líderes o no, hemos experimentado ese dolor que Dios usa una lima para quitar las asperezas del carácter, del corazón y de la manera de pensar que tenemos. Y tal vez alguno de los que está aquí hoy ahora mismo esté como Moisés, en el medio del desierto, rechazado. Se sienta rechazado por Dios y por la gente. Y en medio de un desierto en que no ves más que arena. O tal vez alguno está como José, que ha sido herido o traicionado por las personas que ama, alguien que tiene al lado. Y no entiendes. O puede que estés como Caleb, sintiéndote que no te han escuchado, que dijiste lo correcto, lo justo y lo bueno, y no te tuvieron en cuenta. O tal vez tú te sientas como Juan el Bautista, que después de haber hecho lo correcto, las cosas salieron muy mal. Y te estás preguntando, ¿qué pasó? Y te sientes confundido. En todos estos casos, la clave es poner los ojos en el Señor, en preguntarle a Él y depender de Él. Y cuando tú haces eso, Dios, que te llamó a la tarea de liderar, Él te va a sostener y te va a dar la respuesta. Porque si el Señor es tu pasión, tus ojos están en Él, entonces vas a poder terminar la tarea. Así que si tú quieres ser un buen líder en tu hogar, en tu trabajo, en la iglesia, en el lugar donde Dios te quiera usar, necesitas poner tus ojos en el Señor y confiar en Él. Termino leyendo Hebreos capítulo 12, versículo 1 hasta el 3. Hebreos capítulo 12, versículo 1 hasta el 3. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, es decir, teniendo
testimonio de Moisés, de Caleb y todos los que están acá. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual con el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amén. Si eres líder, el Señor te ha dado una tarea para que la termines hasta el final con su ayuda. Vamos a cerrar nuestros ojos por un momento y vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres el que reparte dones como tú quieres. Tú eres el que nos llama a una tarea, a un plan y un propósito en cada una de nuestras vidas. Reconocemos, Señor, que tú eres el racimo, tú eres la vid y nosotros somos los racimos. Separados de ti no podemos hacer nada. Y queremos pedirte que seas tú fluyendo a través de nuestras vidas. Señor, que cuando experimentamos en el día a día el rechazo, el menosprecio, la burla, la confusión, cuando no entendemos, ayúdanos, Señor, a correr a los pies de Jesús para saber lo que tenemos que hacer. Que no seamos sabios en nuestra propia opinión, sino que podamos depender de ti y puedas hacer grandes cosas a través de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga.